Hola, ¿qué tal mis bros de YouTube? Hoy les traigo el final explicado de la película Batman Azteca. Este video es para todos aquellos que dejaron de ver la película a los 30 minutos porque les pareció algo aburrida y se terminaron perdiendo tremenda joya del cine animado. ¡No me digas! Habiendo dicho eso, empecemos. ¿Listos? Sí. Comencemos rápidamente con un repaso de las escenas finales. Luego de que Cortés perdiera la batalla contra los aldeanos, Cortés se arrastra hacia un árbol con sus heridas de batalla y se lamenta por esta dura derrota. Cortés conversa con uno de sus soldados y le pide contactarse con Xicotencatl, el jefe de los tlaxcaltecas, para así reagruparse y planificar su siguiente movimiento. Es aquí cuando aparece Yoka, el personaje del Guasón, quien se ofrece a ayudarlo. Cortés y su soldado dudan por un segundo, pero acceden a escucharlo y aceptar la ayuda. Por otra parte, los aldeanos celebran la victoria contra Cortés. Sin embargo, se reúnen para lamentar la caída del guerrero murciélago. Yowali, el Batman azteca, en sus últimas palabras expresa que no se arrepiente de nada y acepta con gusto la reunión con su padre y con su madre. Más adelante, la mujer jaguar conversa con Akatzin. Ella le pregunta: ¿tú crees que todo haya terminado? Él responde que no, ya que el mal apenas empieza. Luego, hay una escena ¡Escúchame! donde yace el cuerpo de Yowali en los templos de Tzinacán. La estatua del dios murciélago comienza a temblar y con una onda de viento le regresa el alma a Yowali. Este abre sus ojos con un característico brillo amarillo y sujeta con fuerza las estatuillas de su padre y su madre. Aquí termina la película. ¿No tenía que darme un juguete con esto? Gracias. Bien, pasemos ahora a hablar de la escena postcréditos. En la escena postcréditos tenemos a varios soldados y unos sacerdotes esperando la llegada de nuevos barcos a la costa. Cuando llega el barco, baja de él una figura que evoca misterio y terror a la vez. Esta figura baja lentamente arrastrando los pies, con un atuendo negro y algo deforme. Lleva en su cuerpo pociones extrañas y de varios colores. Finalmente podemos ver la figura de este personaje y nos damos cuenta rápidamente que es la encarnación del personaje del Pingüino. ¿Y le entendiste? Sí, hice un trabajo sobre eso. Me impresionas. Así es, mis bros, la encarnación del Pingüino de Gotham, aunque en este caso sería un pingüino de Cuba. Y con esto termina la escena post créditos. Bien, pasemos ahora a la explicación. Si eres como yo, probablemente no estés al día con la historia de Cortés y la conquista, como para entender lo que ha sucedido y hacia dónde se encamina la historia. Pero tranquilo, no os preocupéis, porque yo ya me vi la serie de videos de la historia de América, o al menos lo suficiente como para explicarte lo que sucede aquí. Tiene 10 minutos, señor Murdoch. Según la historia de la conquista de México, la batalla que vemos al final de la película es conocida como la Noche Triste, ya que aquí se retratan las mayores pérdidas del ejército español durante la conquista de América, entre 600 y 800 bajas aproximadamente. Luego de esta derrota, cuenta la historia que Cortés se reagrupó con sus aliados, los tlaxcaltecas, para una nueva lucha contra los mexicas, que es como se conoce al pueblo de Tenochtitlán. Esta batalla, que luego tuvo Cortés con los mexicas, se conoce en la historia como la batalla de Otumba. Esto explica la escena final donde Cortés pide contactarse con los tlaxcaltecas y además explica su nueva alianza con el Yoka. Según los historiadores, luego de la victoria en la Noche Triste, el pueblo mexica no había decidido qué hacer exactamente con los españoles. Una parte de los mexicas pensaba que los españoles no volverían, mientras otros pensaban que sí. Esto explicaría la escena donde Akatzin le dice a la mujer jaguar que el mal apenas empieza, ya que él es de los que cree que esto aún no ha terminado. Es aquí donde entra el personaje del Pingüino. Se sabe que con la llegada de los españoles se trajeron consigo el regalito de la viruela al Nuevo Mundo. Eso y otras enfermedades más como la sarampión y la gripe. Estas enfermedades afectarían más adelante en gran manera a la población de los mexicas, especialmente durante la conquista definitiva de Tenochtitlán. Así que este personaje del Pingüino vendría a ser como una versión de un doctor maligno, el cual otorga medicina y sanación únicamente de forma selectiva y solo si sirve a sus propósitos malvados. Esto sería muy interesante de ver, ya que en una posible secuela podríamos ver a Batman teniendo que negociar por medicina con esta versión del Pingüino
Pingüino de Cuba. Me llamo Ramón Carlos Boyer García Sánchez Santa María la Niña Pinta Paz. Mientras que por otro lado tiene que lidiar su lucha contra Cortés Dos Caras y el Joker. Es importante aquí hacer una precisión. Si bien es cierto el personaje del pingüino porta el traje de médico de cuervo, un traje característico que usaban los médicos durante la pandemia de la peste bubónica en Europa, esto es un anacronismo. ¿Un qué? Es decir, que no es correcto, de acuerdo con la historia, ya que ese traje tuvo su origen un siglo más tarde de los hechos ocurridos en la conquista de México. Técnicamente, la Suprema Corte no determina la culpabilidad o inocencia de un acusado, solamente puede revocar o modificar la sentencia en base a una controversia estatutaria. Sin embargo, creo que la adaptación funcionó bastante bien y esa sería la explicación del final de la película. Pasemos ahora a hablar si habrá o no una secuela. Atención mis bros, porque se dice y se comenta que los directores y productores desde un principio han tenido el deseo de hacer crecer esta historia. Pero todo dependerá del éxito que esta producción alcance. Personalmente me gustaría una secuela de esta película. Creo que tomando en cuenta la historia de la conquista de México, que es donde se basa la trama, puede llegar incluso hasta una trilogía. Ahora yo digo, en el final de esta película, los productores han servido todos los ingredientes para que se desarrolle una segunda parte. Tenemos la resurrección de Batman, la llegada del pingüino de Cuba, el personaje del Joker uniéndose al otro bando y la batalla de Otumba a la vuelta de la esquina. Con todo esto, realmente me parece sospechoso que digan que la secuela dependerá del éxito que tenga esta versión, sabiendo que por todo lo mencionado anteriormente, la sopa ya está lista para cocinarse. En fin, veamos qué sucede. Con esto podemos decir que la respuesta a si habrá o no secuela es posiblemente. Y a esperar. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Y después de todo, ¿quién era este personaje rubio que acompañaba a Cortés? Y más aún, ¿qué personaje de Batman representaba? Por si no lo sabías, como yo antes de ver la película, su nombre es Pedro de Alvarado y era el primer capitán al mando de Cortés durante los inicios de la conquista de México. ¿Preguntas si está vivo? Pues según la historia original sí, aunque en la película hicieron parecer que no. Su futuro en la historia es algo que no se sabe aún. Y bueno, ¿qué personaje de Batman era? Durante toda la película me preguntaba en qué personaje podría encajar. Creo yo, y esto es solo una mera impresión, que este personaje podría ser la adaptación de Bane. Sin embargo, como dije, no estoy del todo seguro. Comentarios. Con permiso, damas y caballeros, pero esta es una gran película. No miento, quizás el estilo de animación y el desarrollo de los primeros 30 minutos puede que te parezca un tanto aburrida y te veas tentado a cambiar. Quizás también te parece que va algo acelerada si es que no estás al día con la historia de la conquista de México. Pero luego de eso, la trama se consolida muy bien. Y lo mejor son el desarrollo de los personajes, tanto del Batman azteca, la aparición de la mujer jaguar y sobre todo el desarrollo del personaje del Joker. Eso sí, es otro nivel. Te invito a verla si es que aún no la has visto y comenta qué te pareció la peli y qué esperas en una posible secuela. Eso ha sido todo amigos, gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau.